Carlos, no está Carlos. ¿Y dónde está Carlos? Que hace mucho no lo veo. Carlos está, no sé, le dijo, no sé dónde fue. Estaba en la otra esquina. Le dio 3, 4 piezas de tela. Él había alquilado el salón y le puso 3, 4 piezas de tela para que venda. Sí. Pero los cobradores averiguaron la dirección y se iban a lo de tu abuelo. Como tenía muy buena fama en la fábrica, empezaron, él le contó, ¿no? Dice, yo estoy en la casa de mi hermano, dice, quiero formar mi porvenir. Dice, no tengo una entrada, no tengo sueldo, no tengo nada. Entonces me dio 2 o 3 piezas de tela con lo que yo trabajé con él. Sí. La fábrica, te lo juro, mira, no te miento, todas las fábricas empezaron a mandarle mercadería a tu abuelo. ¿Por qué? ¿Pero cómo dices? Porque tenía buena fama de pagador. Ah. ¿En serio? ¿No? ¿Pero cómo empezó? ¿Eh? Empezó así. En una fábrica. No. La fábrica que le vendía a Antonio, A mi hermano. iban los cobradores a cobrarle la mercadería que le había vendido a Antonio. Sí. Y Antonio los hacía venir otro día. Ah, no pagaba. No les pagaba. Y entonces ellos iban y le decían a los patrones, a los dueños, a los fabricantes, Campomar, Hidrófila, Castelar, La Bernalesa, Alpargata, Grafa, le decían, mire, yo fui y Antonio le dijo que venga mañana, pero el hermano Carlos Sí. fue y le dijo, lo retó y le dijo, dale, pagale. Algo. Por eso ganó la clientela. Se ganó la confianza. Entonces cuando se mudó allá con los 4 o 5 piezas, los cobradores empezaron a averiguar dónde estaba. Le dijeron a los fabricantes. Los corredores de antes o no. Los corredores, sí. Los corredores y los cobradores. Averiguaron dónde estaba tu abuelo y lo visitaron. Y le dijeron, mire, no, él le decía, por ahora no, porque yo recién empiezo. No se preocupe, no se preocupe. Le mandaban los camiones llenos de mercadería sin pagar. Te lo juro por Dios. Carlos me dijo, págueme cuando tenga plata. Claro. Así le decía. No tenían tanta confianza. La confianza que te... ¿Vos sabés lo que vale eso? Eso vale, es todo. Y sí. Le decían, cuando usted venda y junte plata me paga. No hay apuro. Te lo juro, ¿eh? Sí, verdad. Entonces él, apurado, cuando juntaba un poquito pagaba, ¿viste? Nunca fue un cobrador a cobrar y no le pagó, jamás. Claro. ¿En serio? Por eso, cuando yo me casé, yo le ayudaba bastante, ¿viste? Yo me arremangué y vos no sabés, a mí no sé Y sí. Una vez, las 2 de la mañana estábamos trabajando. ¿En serio? Yo me trepaba, estaba yo embarazada de Carlito, de tu papá, y subía la escalera para acomodar la mercadería, porque los estantes estaban altos. Subía la escalera. Las clientas le decían, señora, no sabían que yo estaba embarazada, porque yo era gordita, pareja, redonda. No parecía que estaba de compra. ¿De compra? Sí, de compra, porque así se decía antes. Entonces, empezaron los fabricantes a mandarle mercadería. Se llenó el negocio de mercadería. No te miento, ¿eh? Eso, pero ¿y el negocio que de dónde lo alquilaba? Allí en Peña y Bustamante. Alquilaba. Alquilaba, sí, a Roca. Eran unos ricachones. Los mismos Roca de ahora. Sí. Los Roca, los famosos. Sí, son los Roca de... Los famosos. Que era, los descendientes el padre era el presidente de la República. Claro. Eran gente rica. Sí, siempre estuvieron con ¿Eh? el negocio inmobiliario. ¿Sí? Fíjate vos que esa plaza que está en la calle Córdoba frente a
Córdoba y Paraguay, ¿viste la calle? Córdoba y Paraguay, creo que esa plaza grande que se llama Monseñor Andrea, porque esta gente era muy católica, los Roca. Lo donaron y le pusieron el nombre, lo donaron a la municipalidad, al gobierno. Y le hicieron le dijeron, mire, dono este terreno, los Roca le dijeron, dono este terreno y quiero que hagan una plaza y le pongan el nombre Monseñor Andrea. Era un muchacho